Este tema es bastante extenso, es un tema muy importante porque digamos que es todo el proceso que envuelve una escrituración de una venta de un inmueble. Entonces, como es tan largo, no queremos que se haga muy extenso y lo vamos a hacer por capítulos para que estén ahí muy pendientes y vayan haciendo pues como digamos el checklist de los que ya han visto o incluso pueden buscar según el título algún tema en particular que les interese para que sepan entonces. Parchecito Inmobiliario. Una mirada honesta, clara y descomplicada al sector inmobiliario. Bueno, Sebas, siguiendo con el tema de escrituración, metámonos un poquito por el tema de los gravámenes. O sea, ¿qué Importantísimo. pasa cuando en un certificado de libertad nos podemos encontrar muchos tipos de gravámenes? Hablemos un poquito de eso, patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar, que hay una valorización, o sea, ¿qué tan grave es uno o el otro? ¿Qué se puede hacer? Listo, Nati. Esos son temas, digámoslo de cierta manera, manejables, son muy importantes, hay que decirlo, es muy importante esto y va un poco de la mano de lo que les decía ahora. Muy importante que antes que se firme una promesa de compra-venta, antes de que se firme una escritura, antes que se haga una negociación, el comprador sobre todo se tome el trabajo de cara a si tiene un asesor inmobiliario, revisar Revisar. ese certificado de libertad y tradición y mirar que si eso existe o no. Esto puede ser flexible, esto es llevadero. ¿En qué sentido? En que el hecho de que se tengan estos gravámenes o estas limitaciones al dominio, que algunas ya las mencionaste, no quiere decir que un negocio no se puede hacer. Claro que sí, se puede hacer el negocio, pero se tiene que plasmar dentro de la promesa de compra-venta las condiciones y la manera en que se va a cancelar esto. Entonces, ahorita más o menos les estuve explicando el tema de la cancelación de patrimonio cuando se tienen hijos menores de edad, cómo funciona. Hay que hacer solicitud a bienestar familiar para cancelar esta limitación al dominio, y bienestar familiar determina si tú le das los argumentos suficientes para demostrarle que estos menores de edad van a quedar en iguales o en mejores circunstancias para ellos autorizar esa cancelación de patrimonio, y así poderse hacer el proceso. En la mayoría de casos, bienestar familiar que exige para las cancelaciones de patrimonio cuando hay menores de edad, que mínimamente ya estos vendedores tengan una promesa de compraventa firmada y sea un negocio real. Hay que hacer claridad mucho en eso, porque hace algunos años las personas acostumbraban a hacer promesas ficticias Falsas. para poder que bienestar familiar les Les dé el visto aceptara bueno. esta cancelación de patrimonio. Y claro, cuando llegaba el momento de dar respuesta, bienestar familiar obligaba en los oficios donde daban el concepto favorable de indicar que en la misma escritura pública se tenía que hacer la cancelación del patrimonio, la compra del nuevo inmueble y sustituir ese patrimonio de familia en ese nuevo inmueble. Claro. Y oh sorpresa, eso no podía suceder porque era una promesa o una negociación ficticia y hasta ahí llegaba todo. Es como si no hubiesen hecho ningún trámite. También existe la cancelación de patrimonio cuando no se tienen hijos o se tienen ya hijos mayores de edad. Esto no hay que llevarlo a bienestar Ese no pasa familiar. por bienestar familiar. Exactamente, simplemente se presenta a la notaría, se hace la cancelación de patrimonio de familia por voluntad de las partes, porque manifiestan bajo la gravedad del juramento que no tienen hijos menores de edad, o en caso de que tengan mayores de edad, es aportar los registros civiles de nacimiento de esos hijos y sus copias de cédula, donde se demuestra que Que ya son ya mayores de son edad. mayores de edad, y simplemente se cancela el patrimonio de familia, se presenta a registro y se cancela. ¿Ese se hace en dónde? Ese trámite cuando no es, cuando Directamente en la no, notaría, directamente en la notaría. directamente en la notaría, aportas como toda la documentación. También entender ahí que las notarías actuamos de buena fe. Las notarías no somos entes Eso investigadores. te iba a preguntar, o sea, lo Exactamente. pregunto porque puede llegar el que si tenga hijos menores y diga, no, yo digo que no tengo hijos menores, Sí, y uno se da usted cuenta que va pasa mucho. bajo la gravedad de juramento a decir allá que no Claro. tiene hijos. Ya usted es el que asume las Usted es el que asume la responsabilidades a responsabilidad. futuro de lo que pueda pasar con ese tema jurídico. Como lo Ujú. decimos siempre en las notarías y el lema que tenemos desde lo jurídico, muchas veces los problemas no son en el momento. Muchas veces en el Son momento se puede después. hacer todo, pero jurídicamente los problemas pueden suceder después. Con las cancelaciones de afectaciones, también quiero como instruir un poco acá a las personas con el tema de la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia. Las personas lo confunden. Hagamos algo exacto. Expliquemos qué diferencia hay entre afectación a vivienda Así es. familiar y afectación a patrimonio de familia, que son dos cosas completamente diferentes. Exacto, aunque son dos actos jurídicos diferentes, digamos que cumplen una función igual, que es proteger el inmueble de un embargo, una valorización, una demanda. Eso es el patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar. ¿Dónde está la diferencia entre estas dos?
Que la afectación a vivienda familiar solamente protege a cónyuges, es decir, una afectación a vivienda familiar solamente se puede constituir si tú eres casado o lo que llamamos unión libre, que jurídicamente se llama unión marital de hecho. Sí. Y el patrimonio de familia se constituye de dos maneras, voluntario o obligatorio. ¿Cuál es el obligatorio? Cuando tú adquieres vivienda de interés social o prioritario, esto es otro mito, otra duda o otro tema que hay muchos usuarios que no entienden y hay veces ni se dan cuenta que tenían esto, y es entender que el patrimonio de familia es obligatorio cuando tú estás adquiriendo una vivienda de interés social o prioritario. Ahí tú no tienes elección. Puedes ser soltero, puedes ser casado, puedes tener hijos o no tener hijos, pero sí o sí, por adquirir vivienda de interés social o prioritario, tiene que quedar el patrimonio de familia ahí constituido. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, porque muchas veces llega la persona a vender y dice, no, pero es que a mí nunca me preguntaron que si yo podía constituir ese patrimonio o no. Lo que pasa es que nunca te van a preguntar por esa razón, porque es vivienda de interés social o prioritario. Entonces, la diferencia entre estas dos radica en los hijos menores de edad, habidos y por haber. No solamente protege a los cónyuges el patrimonio de familia, sino que también protege a los hijos menores de edad, habidos y por haber. Y la diferencia también está en la manera en que se levantan o se cancelan. Exacto. Mucho más fácil. Bueno, con el tema importante también ahí eso, Nati, con el tema del patrimonio de familia de cara a los créditos con los bancos. Normalmente una entidad financiera, si le va a hacer un crédito al comprador, te va a aceptar que en la misma escritura pública se cancele la afectación a vivienda familiar. Pero lo que no te va a aceptar es el patrimonio de familia. ¿Por qué? Porque no es una certeza para el banco de que las personas vendedoras tengan o no tengan hijos menores de edad. Y de que se va a poder levantar. Y que se va a poder levantar porque existe la posibilidad de que Bienestar Familiar te niegue esa cancelación. Sí, porque si no demuestras que vas a comprar otra vivienda, que les vas a dejar las mismas condiciones, pues no te lo van a aceptar. Entonces ese trámite de cancelación de patrimonio de cara a créditos hipotecarios o de leasing o el crédito que vayas a hacer con la entidad, tiene que estar cancelado antes de que el banco te autorice. Seba, si en tema de tiempos, por decir algo, se va a hacer un negocio, va con crédito hipotecario y resulta que tiene un patrimonio de familia, entonces hay que estipular unos tiempos para la promesa. Más o menos cuánto se puede demorar en el caso de que haya hijos, pero que la persona va a demostrar que va a comprar para sustituir, digamos, este gravamen. Yo recomiendo que los tiempos, en caso de que haya un patrimonio de familia, más o menos se puede calcular entre mes y medio. Y eso teniendo en cuenta que la misma normatividad indica que Bienestar Familiar tiene 18 días hábiles para dar respuesta a esa solicitud que hiciste. Entonces, más o menos ese tiempo, porque 18 días hábiles te puede llevar más o menos a un mes, y a eso súmele pues el tiempo de que se presente a tiempo la solicitud, de que se recolecte toda la documentación, el tiempo que se demora Bienestar Familiar. A eso también súmele que una vez Bienestar Familiar da el concepto favorable, en caso de que lo dé, hay que hacer la escritura pública de cancelación de patrimonio y registrarla con ese concepto que dio Bienestar Familiar. Y normalmente el banco te exige que ya esté en el certificado de libertad, no le sirve, por decir algo, la boleta de ingreso, mostrarle la escritura ya firmada. Tienen que ser ya excepciones, pues así. Sí, exactamente. Entonces, más o menos calcular con eso. Bueno, de cara pues a las limitaciones al dominio o a los gravámenes, pues estas son dos de los que existen, que son las limitaciones al dominio, pero también existe el más común, que son las hipotecas. Es una hipoteca que puede existir en ese inmueble porque el vendedor tenía un crédito hipotecario. Entonces, hay entidades que te aceptan cancelarla también dentro de la misma escritura, pero siempre y cuando le demuestres que ya no hay deudas, o hay veces se generan unos compromisos con el banco, con el nuevo banco del comprador, y es que muchas veces con parte del desembolso del crédito del comprador se cancela la deuda que tenía el vendedor. Entonces esto es otro gravamen que puede existir, y hay que entender también un tema: las hipotecas jurídicamente no sacan el bien del comercio. Tú puedes transferir un inmueble con una hipoteca vigente desde lo jurídico. ¿Qué es lo que pasa? Que ya ahí entra a jugar también el comprador, si acepta o no comprar un inmueble con una hipoteca. O sea que jurídicamente, si yo voy a comprar y voy con plática de contado, no voy con banco ni nada, y el inmueble tiene una hipoteca,
yo podría comprarlo así Así y es. podría seguir con esa hipoteca. Así es. Lo que pasa es que también se le recomienda al comprador que se asegure de que esa deuda ya no Ya está en exista. cero, claro. Exacto. Y muchas veces también pasa en la tramitología que es que el vendedor no sabía que tenía, o sea, canceló la deuda, fue Yo tengo el paz y salvo, pero nunca fue y exactamente. lo registró, No no hizo salió el en el trámite certificado de jurídico libertad. de Ajá. la escritura de cancelación de hipoteca, entonces apenas en el momento se da cuenta. Entonces esos compromisos también los puede generar el vendedor. En la misma escritura se deja estipulado que sobre el inmueble en la libertad de gravámenes recae una hipoteca en favor de tal entidad, sobre tal escritura, la cual el vendedor se compromete a cancelar en el transcurso de un mes, de 2 meses. Es muy importante dejar esa constancia en la escritura pública. Tú no dejas esa constancia y fácilmente a futuro un vendedor se te desentiende de ese trámite y a ti como comprador ya te va a tocar, para tener la tranquilidad de tu inmueble, ir a hacer ese proceso de No, es que cancelación. digamos que lo recomendable es antes de comprar un inmueble levantar, pues hacer la cancelación, sino que estamos tocando el tema de que de poderse se puede. Exactamente. También existen limitaciones como es una valorización. Las valorizaciones son motivo de devolución por parte de registro. Hay algunos inmuebles que tienen un derrame de valorización registrado ahí en el certificado de libertad y tradición. Entonces uno muchas veces como notaría llega a ser un poco flexible también con autorización del comprador y es: hacemos la escritura pública, pero antes de firmar la escritura pública le indicamos, vaya a la oficina de valorización, solicite el oficio donde valorización ordena cancelar esa valorización y si al menos tenemos la constancia y el radicado de que se hizo esa solicitud, porque ese oficio es un oficio que algunas oficinas se pueden demorar hasta 10 o 15 días hábiles emitiéndolo. Entonces, les indicamos, tráiganos al menos el oficio, si así lo autoriza el comprador, les dejamos firmar la escritura, pero tengan muy en cuenta que esta escritura no se ingresa a registro hasta que el oficio no esté en nuestras manos, porque si yo ingreso esa escritura a registro sin el oficio, registro me la devuelve por valorización. Por valorización. Entonces, y bueno, y uno se da cuenta por ahí de casos que hay veces los usuarios generan unos compromisos con la oficina de valorización. Hay veces dentro de la negociación dicen, el comprador, venga vendedor, ¿usted qué deuda tiene de valorización con esta oficina? Ah, son 5 millones. Yo se lo descuento del pago y yo me encargo, ya me sigo encargando de esa valorización, voy y genero el compromiso con la oficina de valorización y ya cuando tengo el documento, pues voy y lo presento. Y en algunos casos la oficina de registro te deja registrar así. Ok, ¿y eso queda estipulado en la escritura? Sí, en la escritura puede quedar estipulado eso. Ok, sí. Bueno. ¿Y en el caso de los embargos? Bueno, los embargos sí definitivamente complejo. O sea, la norma sí dice con los embargos que eso saca el bien del comercio. Definitivamente, de hecho, un notario se puede ganar hasta un disciplinario por parte de la superintendencia por autorizar una escritura pública con un embargo en el certificado. Acabas de decir un tema, una palabra clave. Un embargo saca el bien del mercado. Así es. Eso quiere decir que uno no debería comprar un inmueble que esté embargado. No tanto, volvemos a lo mismo con las hipotecas, lo que pasa es que las negociaciones están abiertas, o sea, se pueden generar compromisos. Yo de hecho sí en la misma promesa de compraventa puedo realizar la negociación y dejar en la libertad de gravámenes estipulado eso, que sobre el inmueble recae un embargo, el cual el vendedor se compromete o ya está en trámite o lo está gestionando. Lo que pasa es que eso es un tema de tiempo, si un embargo siempre tiene que ver con el tema de juzgados. Entonces, primero asegurarme de que el inmueble no tenga deuda todavía sobre ese embargo. De ahí la entidad, y si la tiene, pues de que se estipule cancelarla. Exactamente. De ahí vamos al punto de que la entidad acreedora debe de notificarle al juzgado mediante un oficio que ya esa deuda está saneada. El juzgado emite ya la orden de cancelación de embargo a la oficina de registro. Ese oficio se debe llevar a la oficina de registro y ya la entidad registro se encarga pues de levantar trámite, pues, eso. Pero sí o sí, esa cancelación de embargo debe quedar en el certificado de libertad para poder firmar escritura pública, porque eso sí saca el bien del comercio. En temas de tiempos, ¿eso cuánto se puede demorar? Vamos a lo mismo con el tema de tiempos, Nati. Realmente eso depende del juzgado. El momento en que esté pasando todo el trámite notarial, registro. Los juzgados hay veces salen a vacaciones a final de año, esperar que ingresen, o el volumen de trabajo que puedan tener. Vamos también al tema de las oficinas de registro, qué tanto volumen también interno para esa calificación puedan tener. Entonces, realmente esos tiempos, en normales, desde que se empiece el tema del desembargo, por ahí
mes y medio, 2 meses o un poquito más. El tema de cancelar un Digamos embargo que sí si puede ser todo más sale extenso. bien, puede ser en 2 meses más o menos. Exactamente, no. ¿Qué tan delicado puede ser? Esto te lo pregunto porque es que, claro, uno como asesor, pues el cliente le pregunta a uno. Entonces, Claro, hay veces el cliente se enamora del inmueble y dice, yo lo quiero, ¿qué tan grave es que tenga eso? Pues digamos que con el dinero que yo tengo de recursos propios lo puedo pagar, venga, vamos y lo pagamos y no hay problema. Uno como asesor, pues obviamente se tiene que curar en salud y uno no puede decir, yo no te puedo garantizar si hay o no hay un exacto. problema. ¿En qué punto puede uno decir, ya no hay problema? Me explico. Listo, bueno, vamos, paguemos la deuda en la entidad que sea, se paga la deuda, se emite el oficio, digamos, del Sí, juzgado, ingreso a registro. Con que ingrese a registro ya podemos no te estar da seguridad, seguros no. de No que te da no, seguridad ni te da tranquilidad. Realmente ese tema de los embargos, por eso siempre la recomendación es esperar que la que salga cancelación el de embargo certificado de libertad. salga de registro, porque pasa algo que llamamos desde lo jurídico, desde las notarías, pueden existir remanentes de ese embargo De ese mismo o haber otros o haber otro. embargos. Y pasa muchas veces, curiosamente se ha dado cuenta uno en las notarías que hay personas cuando tienen embargos, van y, venga, yo necesito que prácticamente hagamos esta escritura y salga rápido y todo eso, porque es que tengo más deudas. Claro, Entonces en cualquier en momento cualquier X momento va a entidad entrar me va otra. a caer con otro embargo. Aún estando ingresado a registro, Claro, digamos este desembargo, te puede entrar cualquier otra cosa. claro, totalmente. Y ese tema de embargos es delicado porque son responsabilidades que tienen esas personas contra terceros. Entonces, claro, el embargo te puede entrar en Es cualquier más, momento. aquí se me viene a la mente, aún supongamos que ya salió desembargado, ya está en el certificado de libertad, listo, vengamos y firmemos escritura. Vamos, firmamos escritura de compra-venta, pero de todas formas hay un tiempo entre la Sí, firma de la escritura y que y salga la que escritura salga registrada. registrada. Sí. En ese tiempo igual sigue habiendo un riesgo latente con ese Nati, inmueble. ve, esa pregunta es muy importante y ese comentario es muy importante desde la seguridad de las notarías. Y eso te lo digo porque uno hay veces no entiende por qué los usuarios son tan reacios a que uno les diga actualicemos el certificado de libertad y tradición. No, es que yo ya he sacado 3, ya he sacado Otros 5, 20 el mil, banco me pidió este y no se dan cuenta lo importante que es un ¿qué es certificado de eso? libertad en el tema. Actualizado. Desde las buenas prácticas en nuestra notaría donde yo trabajo, muchas veces se le indica al usuario en el momento de la firma que vamos a sacar el certificado de libertad ese mismo día y se le cobra normalmente al vendedor dentro de las Y facturas de con hecho ni conocimiento de siquiera es eso. un requisito de ustedes, o sea, Para ustedes, nada. ustedes de cara a los Nosotros, clientes pueden decir, ah, si usted quiere no lo saque, claro, pero es una recomendación que es muy válida sí, porque precisamente no se trata de 20.000 pesos más o menos, sino de la seguridad y la tranquilidad para la persona que está comprando, o sea, es preferible pagar esos certificados de libertad, así los tengamos de hace 15 días, de hace 20 días o de hace 3 meses, no importa. A hoy que voy a firmar, estar seguro de que el inmueble no exacto. tiene nada, Que porque desde en el, cualquier momento ingresa un No, y que embargo. desde el momento de la firma hacia que salga la escritura registrada hay un tiempo y puede pasar, pero es que ya, Así. o sea, se le Pero sale de las manos, es minimizar el exactamente, y riesgo. ya se le sale de las manos a todo mundo, porque es que uno no sabe si hoy estoy firmando una escritura y el vendedor tenía unos pendientes Unos contra pendientes, terceros y en sí. ese transcurso del tiempo ingresó primero el embargo a la oficina, ya a todo se nos sale de las manos, pero es al menos tratar de darle la mayor tranquilidad posible, sobre todo a ese comprador, que al momento en que firmó la escritura pública, el inmueble estaba libre de gravámenes, de valorizaciones, de limitaciones al dominio. Entonces, por eso siempre la recomendación es en lo posible, traten de sacar un certificado de libertad, El mismo día al menos el mismo día. de la También se firma de le la hace una escritura. recomendación al comprador. Muchas veces el tema de los certificados de libertad debiera ser, hay veces, hasta más responsabilidad del mismo comprador. Porque es que Total. Y por lo que suena estoy diciendo, mal, es el comprador el que tiene que estar seguro. claro, no, y suena mal de pronto uno pensar mal de todo, pero es que si un vendedor te quiere hacer una mala jugada, altera el documento. Entonces, por eso muchas veces es más Sacarlo la uno tranquilidad, mismo. el comprador sacar el certificado de libertad, la matrícula inmobiliaria aparece en el impuesto predial, o Sí, sea, es muy total, fácil sacarlo. total. Entonces, la De hecho, nosotros recomendación, como asesores lo que hacemos es también sacarlo nosotros. Pues así sacar, es. es Entonces, para los estar certificados seguro. de libertad, ojalá lo más actualizados posibles. Bueno, ¿qué más gravámenes? Ahorita, cuando estábamos hablando al inicio, mencionaste algo, no recuerdo el nombre, pero mencionaste algo como dentro de gravámenes que yo no había escuchado. No, Una, patrimonios de familia, afectación, embargos, fideicomisos civiles,
usufructos. No hemos hablado de nada de eso. No, es que el tema sería muy extenso. Pero así rápidamente el tema, por ejemplo, de usufructos y fideicomisos civiles. Realmente eso son también limitaciones al dominio y en la mayoría de casos los constituyen más que todo los padres en favor de sus hijos. Y en cualquier momento lo pueden levantar. Claro que sí. Sobre todo lo hacen más que todo los padres es para evitarles futuras sucesiones a sus hijos o en vida, pues como tratar de dejar todo listo. Entonces se establecen condiciones de que hasta que yo fallezca, mis hijos no podrán disponer de esto, serán los beneficiarios. En el tema del fideicomiso civil, solamente es necesario que el fideicomitente o el propietario o el que va a constituir el fideicomiso firme. En los usufructos sí también sí firman ambas partes, tanto los nuevos propietarios como los usufructuarios. Entonces básicamente ese es el objetivo principal. Esto tiene más de fondo y el tema jurídico es mucho más amplio de sí, estos claro. dos Vamos a hacer otro capítulo. Pero el objetivo principal en la mayoría de casos de sus padres es ese, evitarle y dejar como todo listico en vida de cierta manera. Y que en cualquier momento, si lo van a vender y deciden venderlo, simplemente es que las partes firmen, pero también se puede hacer, digamos, con el tema del fideicomiso. Escritura. Con el fideicomiso sí solamente es necesario que firme el propietario. En ese caso, pues los padres, como estoy poniendo el ejemplo. En el usufructo tienen que firmar todos. Ambas partes tienen que autorizar, digamos. El nudo propietario, que en este caso serían los hijos, pasa a ser a propietarios plenos del inmueble y ya ahí sí pueden vender. Okay. Y ya las condiciones es que cuando se cumpla la condición del fallecimiento, ya se cancelan esos actos presentando el registro de defunción. Okay. No, gravámenes realmente, Nati, pueden haber muchos. Lo que te digo, el tema de las hipotecas, valorizaciones, demandas, embargos, fideicomisos, usufructos, o sea, demasiados pueden haber en un certificado de libertad. Lo importante es tenerlos presentes, revisarlos, claro. Si ambas partes están de acuerdo, ser muy claros en qué se puede y qué no se puede hacer rápidamente, cuánto más o menos es el proceso. Y ya, mirar, pues digamos, tiempos y demás, y dejarlo todo supremamente estipulado y aclarado en la Uno sabe que el tema de los tiempos en una negociación es muy, muy importante. Sí, total.